Hay reportes, óigase bien, la Guardia Nacional está impidiendo el paso de equipos de prensa a Catia Lamar. Esto está siendo denunciado por el periodista que se llama Luis Gonzalo Pérez. Y bueno, pues ese es el reporte. 2 meses después de lo que ha acontecido en el país, pues no les permiten ingresar. ¿Por qué no les permiten ingresar? Pues resulta que hay reportes al respecto. Bueno, ya cuando son casi las 2 de la tarde, hoy es 24 de agosto, a 2 meses del terremoto, estamos un equipo de prensa que estamos realizando un trabajo de documentación para Inquebrantables y nos encontramos en la zona de Catia Lamar. Precisamente queremos llegar hacia Playa Grande, pero ya nos han informado efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, precisamente el comandante Mata es quien nos informa a los efectivos que no están dando autorización ni acceso a la prensa, ningún medio de comunicación. Esto para el reporte del programa 20 Venezuela, es quien está en este caso pues denunciándolo a través de su portal. Como ustedes apreciarán, la Guardia Nacional impide el paso a nuestro equipo de prensa en Catia Lamar. El bloqueo ocurre frente al urbanismo Hugo Chávez. Oficiales reportan que un comandante mantiene restringido el acceso de medios y civiles al edificio Belo Horizonte y a todo Playa Grande. Y es que, como ustedes sabrán, pues hoy es un día muy importante para el país, pero no importante porque sea algo positivo, importante por el hecho de lo que ha acontecido el 24 de junio. Dicen los reportes, a 2 meses de los sismos, señores, Venezuela aún enfrenta uno de los peores procesos y un largo proceso de reconstrucción. Uno de los largos procesos a nivel psicológico, pero a la vez uno de los graves procesos a nivel de la moral, a nivel de lo que son las familias que han tenido que enfrentar situaciones tan adversas. Y bueno, pues eso es uno de los reportes hoy importantes nos traen a través de los medios de difusión. A 2 meses de los sismos, Venezuela aún enfrenta un largo proceso de reconstrucción y sigue pasando la misma situación, o sea, esto no para. Y aparte de eso, Washington Post ha sacado un reporte muy importante en el que difunden cómo la situación está actualmente en el país. El peor reporte es este, para un titular que diga: Washington Post revela que el chavismo sabía que un terremoto podría derribar los edificios de la misión vivienda de La Guaira y no haya hecho nada. Ese reporte que sale en Washington Post es importante que lo conozca todo el país y también la comunidad internacional, porque dice que hace 2 décadas científicos que trabajaban para el gobierno de Venezuela identificaron parte del estado de Vargas como una zona de peligro para un próximo gran terremoto. Pero el régimen de Hugo Chávez, en un esfuerzo por cumplir promesas políticas en campaña electoral, se apresuró a construir edificaciones y allí, a pesar de las advertencias y a pesar de lo que podría pasar en un futuro, importó más el populismo, poder obtener votos, atraer al votante, atraer a los pobres que en su momento sin vivienda, pues al decirles que me van a dar una casa, ay, yo voto por ese Salvador y ese Mesías Nosferatu que me está regalando una casa y entonces toda mi familia va a votar por él. Pues bien, eso es lo que dice ese reporte. Hace 2 décadas científicos habían trabajado de la mano con el gobierno venezolano y le habían dicho que esto era impensable, que no podían construir porque podía ocurrir una tragedia. Adivinen qué, el 24 de junio del 2026 ocurrió lo que efectivamente en su momento dijeron todos los científicos, porque según el reporte, bajo los códigos de construcción del país, los complejos de apartamentos de gran altura erigidos después del 2011 como parte de la emblemática Gran Misión Vivienda Venezuela, debían ser capaces de resistir sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela con 39 segundos de diferencia el pasado 24 de junio. Pero fueron precisamente esos edificios ubicados en las zonas donde los científicos advirtieron que un terremoto mayor causaría graves daños. Y allí ocurrió. Lo que colapsó en las tasas más altas, según lo que efectivamente debían evitar, fueron las tasas más altas que hemos podido reportar en terremotos actuales durante este año 2026. ¿O no es cierto? Déjenmelo saber usted a través de la zona de comentarios de este video. Bueno, según dice el Washington Post, amigos, a través de un análisis de imágenes satelitales, después de esto lo que dicen efectivamente es que es una catástrofe monumental. Y señores, desde el principio de la década de 2000 al 2026 es la catástrofe más grande que hemos podido presenciar en los últimos años. Y ante esto, pues dice que en los días posteriores al desastre, la encargada del régimen en ese reporte de Washington Post había afirmado que las viviendas públicas habían resistido mejor que las privadas. Óigame pues, ¿sí me entienden? O sea, con el cinismo más claro, el cinismo más épico del mundo, ella decía
que supuestamente las viviendas del Estado, las viviendas de Hugo Chávez, eran las que mejor habían resistido el tema del terremoto. Una situación que es totalmente falsa, o que nos lo diga la gente en el país de Venezuela si es que están mintiendo a nivel internacional. Pero un análisis del Washington Post sobre estas imágenes satelitales de la localidad de Caraballeda, en la zona más golpeada, contradicen las afirmaciones que dijo en su momento la infame Delcy Rodríguez al respecto. Más de la mitad de los edificios de mayor densidad construidos como parte de la misión vivienda colapsaron. Solo 1 de cada 10 edificios privados similares se derrumbó, y la mayoría de las viviendas privadas que sí colapsaron fueron erigidas bajo códigos mucho más antiguos, es decir, que eran viviendas y propiedades que en su momento eran muy viejas, muy viejas. Los que pudieron presenciar que esos edificios se fueron al piso, que eran edificios privados, es porque eran construcciones muy antiguas. Adicionalmente, el Post dice que al analizar las viviendas públicas y privadas, Rodríguez comparó unidades de la misión vivienda construidas hace 10 años con edificios privados de las décadas de 1960, de 1970 y también de 1980. También dice que en Caraballeda el diario encontró 10 edificios privados de gran altura construidos después de las normas sísmicas del 2001, de los cuales solo 1 colapsó. Y también que estaba adosado a otro edificio de al menos 42 años, que también se había derrumbado. El resto de los edificios privados que colapsaron en las costas tenían al menos 30 años de antigüedad, y casi la mitad ya estaba construida para 1984. Eso es lo que dice ese reporte. Finalmente, hablando en temas de construcción rápida y poca supervisión, esto también hay que apuntárselo al régimen y por supuesto a Delcy, diciendo de que todo era prácticamente un relojito. Sí, señores, no se destruyó nada que fuera del Estado, del narcoestado. Pues dice el reporte que tras el terremoto de magnitud 6.6 que sacudió a Caracas en 1967, que habría lamentablemente hecho que perdieran la vida 225 personas, el gobierno había establecido una comisión asesorada por algunos de los principales ingenieros sísmicos del mundo, que produjo normas de construcción sismoresistente descritas por la Oficina de la ONU para la reducción del riesgo de desastres, como de vanguardia, comparables a los estándares estadounidenses. En principio, ningún edificio construido después de la norma sísmica de 2001 debería haber colapsado. Así lo afirma un geólogo de la Universidad Central de Venezuela, el cual se llama Michael Smith. Así que esto es un informe científico, sí, un informe documentado bajo la norma investigativa. Además, a finales de 2010, según esto, Chávez habría entonces declarado una emergencia habitacional en momentos que buscaba su reelección para el 2012. Esa fue la manzana del pastel, porque después de esto, pues resulta que Chávez, buscando los votos de la población, pues lo que hizo fue Superviales, que se tiró en la batica de cuadros de cientos de miles de familias en el país, porque según Carlos Genatios, quien fue ministro de Ciencia y Tecnología de Chávez, dice él, 1999 y 2002, las obras de la misión vivienda fueron a menudo eximidas de las salvaguardas ordinarias de revisión en el país, de las inspecciones, de las certificaciones municipales, es decir, que prácticamente no tenían que cumplir con todos los requisitos estándares para que esas viviendas pudieran ser óptimas, de ser habitables. Las viviendas fueron construidas por una oficina de proyectos autónomos que respondía únicamente, adivinen quién, al dictador, o sea, al presidente. Ahí está la situación. Popularizar a un Estado y estatizarlo de tal manera que y luego idolatraron a un tipo que se convirtió en el peor verdugo de ahorita de miles de familias que lloran a sus seres queridos, lamentablemente en un cementerio o solamente en la memoria, porque todavía no saben en qué parte de los escombros se encuentran. Así que finalmente, durante este informe que está interesante hoy, después de 2 meses de esa tragedia, me interesa que ustedes conozcan que los residentes consultados por el Washington Post han relatado que los edificios, incluso cuando eran nuevos, presentaban una calidad extremadamente deficiente, según lo que han dicho los habitantes. También dice Transparencia Venezuela que muchos de los edificios no contaban con un estudio de suelos. Por ejemplo, la urbanista Ketty Méndez ha dicho que quien trabajó anteriormente en la institución de investigación sísmica encontró que esos terremotos donde se construyó la vivienda pública en Caraballeda carecían de las certificaciones técnicas de uso. Esto es muy grave, señores. Esto es prácticamente que el Estado es el culpable de miles de pérdidas humanas en el país. Sí, señores, esto es muy grave. Y finalmente, se conoce un peligro conocido desde hace décadas. Según ese reportaje, dicen que tras el sismo de 1967, la firma de ingeniería estadounidense Western Geophysical Engineers International
advirtió en un estudio encargado por el gobierno de Los Palos Grandes en el municipio de Chacao que se asentaría sobre una cuenca de sedimentos de 1.200 pies de profundidad el sitio de La Guaira. Más, dicen esto, era muy profundo, más profundo que la altura de la Torre Eiffel. Sí, señores, estaban asentados los sitios allí, todas esas tierras, sobre una, fíjese bien, una cuenca de cantidad de 1.200 pies de profundidad. Unas tierras con prácticamente humedales que en ese caso no eran sólidos, no eran óptimos para construir allí. Ese es el reporte más interesante del momento. Ese sector, según dicen, allí se registró la mayor cifra oficial de fallecidos de la capital durante este sismo del 24 de junio, en un sector donde dicen en el municipio de Chacao se sentaba una cuenca de sedimentos de 1.200 pies de profundidad que tenían una altura más profunda que la Torre Eiffel. ¿Ustedes cómo lo ven, mi querida comunidad y familia? Finalmente, el reporte dice que en la costa el riesgo era distinto, con un nivel freático alto, el suelo arenoso saturado podría haberse comportado como arena movediza, un proceso llamado licuefacción. Y tras el sismo de 1967, pues entonces el geólogo Frank Auderman ya había documentado este fenómeno en colapsos de edificios en Caraballeda y advertido que el efecto podría ser generalizado, señores, y que los científicos también habían medido en su momento, superviales, habían medido que el terreno de la zona oscilaba cada 1.5 a 1.8 segundos. El mismo ritmo de edificios, el mismo ritmo que edificios de 15 a 18 pisos, lo que provocaría que la vibración se sumara en lugar de anularse. Es decir, que multiplicaba el efecto que en ese caso fuera en la vibración que finalmente desencadenó en lo que ya conocemos, en todos esos desprendimientos y también pues lamentables pérdidas del colapso más grande que ha tenido, yo creo, en la última historia de Venezuela. Así que ahí están, mis queridos amigos, para todos ustedes este reporte. Cierro diciéndoles que pese a los datos, la misión vivienda creada por Hugo Chávez en el 2011, continuada por Maduro tras la muerte de Chávez, construyó al menos 28 complejos de torres gemelas en Caraballeda. 28 complejos en Caraballeda. 13 pisos de 96 apartamentos cada uno, una altura cercana a la que más se dice, señores, sería superviales salida de contexto para construir en el país. Señores, 28 complejos de torres con las cuales tenían allí 13 pisos y más de 96 apartamentos cada uno, totalmente hacinados. Es decir, eso es el Estado. El Estado te estatiza y te dice que te regala, pero te pone a vivir prácticamente arrumado uno con otro. Porque eso es lo que hacen, te meten una cantidad de apartamentos y prácticamente son de 50 metros cuadrados, 45 metros cuadrados y meten allí a que vivan a diestra y siniestra, y lo que no están teniendo en cuenta es qué pesos pueden, por ejemplo, tener esos apartamentos. Simplemente ustedes cuestionense esto: 5 familias arrumadas, hacinadas dentro de un apartamento, unas 2 neveras, una de pronto dos lavadoras, y sumen el peso en cada piso por sobrepeso que tendría cada apartamento por cuenta de la sobrepoblación de esos lugares, por cuenta de estar viviendo familia tras otra allí en esos lugares. Y bueno, señores, aparte del peso de todos los habitantes, esto es algo que hay que tener en cuenta también. Entonces, amigos, cierro con eso. Dice el informe, amigos, que esto habría ocurrido tras la muerte de Chávez. Se construyeron al menos 28 complejos de torres gemelas en Caraballeda con 13 pisos y 96 apartamentos en cada uno, y una altura cercana a la que más se le castiga la geología local. O sea, que esto no tendría que haberse construido en ese sector debido a las investigaciones sobre los sedimentos, lo que podría ocurrir en caso de que hubieran construido allí. Pero pese a los datos, pues la misión vivienda creada por Chávez se continuó y se construyó, y a pesar de todo allí metieron a toda la gente que hoy lamentablemente es parte de esas pérdidas humanas del país. Finalmente, el Washington Post habla sobre que hubo entrevistas con sobrevivientes en los cuales relataron que funcionarios del gobierno y policías les habían asegurado al mudarse que las torres eran a prueba de terremotos. O sea, eso no se iba a tumbar nunca, como el Titanic. Y cuando ocurrieron los sismos de ahí en adelante, pues dicen que 15 de las 28 torres que se encontraban allí se colapsaron por completo, y unas 1.440 apartamentos se habrían derrumbado simplemente así, en segundos, como si fueran castillitos de arena. Ese es parte de ese reporte importante para esta jornada. Si a usted le sirve esta información, por supuesto, déjela llevar a las redes sociales y por favor compártanla para que todo el mundo sepa el crimen indirecto que cometió el régimen
con todo el pueblo venezolano. Sí, señores, ahí está para todos los que nos están acompañando en la jornada del día de hoy. Y como estamos a 2 meses de ese evento tan fatídico, hay un reporte hoy que nos presenta, mis queridos amigos, el periodista que también cubrió el tema de don José Feijóo, ¿no? Que lamentablemente se encuentra ya en otro mundo, ¿no? Que Dios lo bendiga, de Uruguay, y quien en este caso es Carlos Julio Rojas, quien dice que a 2 meses de cumplirse el tema de los terremotos, 115 familias están damnificadas en la OPP 10 en Santa Rosalía, Caracas, y son parte de los tantos que ha dejado en el olvido este desgraciado régimen chavista. Vamos a escuchar el reporte, mis queridos amigos supervirales. Aquí seguimos desde el Frente Norte de Caracas visibilizando la tragedia. Esto es uno de los locales comerciales que quedó completamente destruido por el doble sismo aquí en la OPP 10 entre las esquinas de Candilito a Santa Rosalía, que estamos con una de las vecinas, que es una de las voceras del campamento donde hay 114 familias, muchos niños, muchas personas de la tercera edad requieren ayuda. La tragedia postsismo es mucho más grave. Cada día que pasa en la cual no hay atención, por eso seguimos con el llamado a las autoridades, a la alcaldía del municipio Libertador, a la jefatura de gobierno, a Jacqueline Farías como la Misión Venezuela Renace. Están cerca del poder. Esto queda a 2 cuadras del Palacio de Justicia y sigue la gente viviendo en carpa. Y no es por gusto, es porque está ahí una situación de tragedia. La edificación, aunque digan que es habitable, pueden ver el alto nivel de destrucción. Es decir, esto no es una broma, es una realidad. Ahorita quiero que usted nos comente las necesidades del campamento, cuántos niños hay, cuál es la situación de dificultad que ustedes viven el día de hoy, cuál es el llamado a las autoridades. Bueno, mi nombre es Mirla Peña, soy parte de la vocería de la OP10. Nosotros somos aquí 115 familias, tenemos 125 niños, 34 adultos mayores, tenemos también personas que tienen ACV. Y no es que nosotros no nos quieramos ingresar a nuestros hogares, porque como ya lo ven, está bastante deteriorado, hay filtraciones de data vieja. Aquí sí nos vinieron a impermeabilizar porque las columnas estaban de mojo de agua. Entonces quedamos pendientes para que nos vengan a hacer el estudio del suelo, o sea, el informe a evaluarlo. Bueno, ahí lo y tienen. he estado llamando a las personas que se comprometieron conmigo y no me dan respuesta. Un apartamento, prácticamente, ¿cuántas personas podrían vivir en él? Yo sé que hay familias, que hay por ahí 4 que viven en un solo apartamento. Y la señora nos está hablando ahí de al menos, mis queridos amigos dicen 115 familias. 115 familias, y yo le estoy poniendo ahí suavecito por 4 que pueden ser los que vienen a casa, papá, mamá, hijo, hija, mínimo, son 4 y serían 460 personas. Imaginen ustedes 460 personas sobre este pequeño edificio que está ahí, estoy viendo con esas columnitas, ¿no? Con esas columnitas de atrás, esas dos vigas grandes, esas 2 columnas que finalmente pues están sosteniendo parte de esa edificación. Súmele a eso, entonces, 115 familias, mínimo 115 lavadoras. ¿Cuánto pesa una lavadora? Súmenle a esto 115 neveras. ¿Cuánto pesan las neveras? Súmenle a esto el peso de los materiales de esa edificación. Súmenle a eso el peso de las camas, el peso de las habitaciones con televisores y todo. Señores, es que un edificio tiene que sostener muchísimos kilos. Y si no está construido óptimamente, bajo todos los estándares de, primero que todo, sismoresistencia, luego de eso, de materiales los correctos para que no vaya de pronto a desplomarse una vuelta de esas, una cosa de esas, ante el peso de una cantidad de gente montada en un edificio junto con todos los productos. Señores, eso se convierte en una tragedia. ¿Y qué le está diciendo el narcoestado? Vivan ahí, todo bien, no se preocupen, háganle, que no hay ningún problema, no hay problema, móntense todos ahí, que si ustedes se van, pues lo lamentamos y decimos que pensar, que oremos y minutos de silencio por ustedes. Al cumplirse, dice Carlos Julio Rojas, entonces, 2 meses de la tragedia del doble terremoto, centenares de damnificados de las misiones de vivienda siguen abandonados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, siendo ejemplo claro la OPP 10 en Santa Rosalía. La edificación está destruida y aún así funcionarios de la alcaldía, dice ellos, sí, de Caracas, dirigentes del PSUV, claro, es que a ellos les encanta eliminar personas, los quieren obligar a habitarla. Los vecinos piden que dicho inmueble sea reconstruido y claman
apoyo para las 115 familias, incluidos muchos niños, ¿no? No volteen la mirada, desgraciados del PSUV, ante el dolor de los caraqueños, Frente Norte de Caracas al 100%. Hoy para todos en esta información express que les traemos para que ustedes siempre puedan estar enterados de los eventos de Venezuela, Latinoamérica y el mundo.